Hola, hola, hola. Buenas, buenas. Hola, ¿cómo están? Buenas tardes, ¿cómo les va? Inge, buenas tardes. ¿Qué dicen? ¿Ya están listos? ¿Para qué? ¿Cómo eres, Joana? ¿Cómo para qué? Hablo de que para buenas noticias, para malas ¿Qué noticias tal, o para Inge? una Buenas clase. tardes. Hola, buenas tardes, Miguel Ángel. No, todavía no califico, Joana. Ah, Todavía no califico. Al ratito me voy a poner a calificar ya, para que suba ya las calificaciones. Pero pues varios no subieron los ejercicios, así que, pues no les va a ir muy bien. Y alguien por ahí lo subió en el examen que no le correspondía, así que Sí, fui yo, no es cierto. pues ya después platicamos de cosas tristes. Oh, rayos. eso. Pues vamos a pasar a ver la siguiente unidad. Sí, entonces la siguiente unidad, que es dinámica de una partícula. Ya están las diapositivas en aula virtual. Pero les paso lista antes de empezar. A ver, Alexis, ¿ya entró? Creo que no, ¿verdad? Joana, Aquí estoy. Ruth, Presente, Inge. Marcos, Jesús, Alejandro, Oscar, Daniela, Dani nada más prendió la compu Yo y se aquí fue. estoy. Ah, ok. No, aquí estoy, aquí estoy. Es que no vi que estaba desactivado mi audio. Ah, ok, muy bien. Luis Enrique, Presente, profe. Abraham, Presente, Inge. Miguel Ángel, Buenas tardes, Inge. Presente, hola Inge. Evelyn, Presente, aquí ando. sí, Zaira, Presente, Inge, aquí estoy. sí, Stephanie, No iba a poder estar, Inge. Lo que pasa es ok, que su hermana tuvo un percance y voy a ir a verla. ok. Evelyn ya llegó y bueno, son todos, ¿verdad? Ah, Oscar, ¿cómo estás? Bien, bien, Inge. Aquí andamos con un ¿Comiendo poco apenas, Oscar? ¿Mande? ¿Comiendo apenas? Ya terminé de comer, Inge. Nada más Ah, muy aguantando bien, tantito. relajándote. Muy bien. Bueno, entonces, la unidad 3 es dinámica de una partícula. Es un tema sencillo, no vamos a adentrar demasiado. Sí, Ya me dio vamos a... miedo. Está fácil, está Bueno, facilito. Sí, en realidad la parte de dinámica de una partícula está relacionada con la segunda ley de Newton. Si nosotros recordamos, la primera y la tercera ley de Newton son la parte de estática, o sea, donde estamos hablando de cuerpos que no tienen movimiento y por lo tanto no tienen aceleración. Y la segunda ley de Newton es donde ya hay cuerpos acelerados, es decir, si hay una aceleración, quiere decir que hay cambios en la velocidad, ya sea en dirección o ya sea en magnitud. La segunda ley de Newton lo que va a hacer es permitirnos relacionar las aceleraciones con las fuerzas que están actuando sobre un cuerpo. Entonces, hasta ahorita siempre habíamos hecho lo de la parte de suma de fuerzas igual a cero. Aquí ya va a cambiar porque ya va a haber una aceleración. Entonces, la segunda ley de Newton, bueno, ahí la enuncian de varias maneras, pero esta es la definición que trae en el libro. Dice, si la fuerza resultante que actúa sobre una partícula no es cero, la partícula tendrá una aceleración que es proporcional a la magnitud de la resultante, ¿sí?, y en la dirección de esta fuerza resultante. Si podemos ver aquí en esta figurita del lado izquierdo, tenemos
tres casos donde tenemos con la flecha roja denotada la dirección de la aceleración y con la flecha azul la dirección, perdón, con la flecha roja la de la fuerza y con la flecha azul la de la dirección. En el caso A, vemos que si la fuerza está dirigida en forma horizontal hacia la derecha, la aceleración también va en la misma dirección. En el caso 2, tenemos una fuerza dirigida en el primer cuadrante y la aceleración también va en esa misma. Y en el caso C, la tenemos en el tercer cuadrante, donde la fuerza está dirigida hacia abajo y la aceleración también. Si nosotros dividimos F1 entre A1 o F2 entre A2 o F3 entre A3, lo que nos van a dar van a ser valores similares. Sí, por eso es que aquí se ha concluido que F1 entre A1 es igual a F2 entre A2 y igual a F3 entre A3 y así sucesivamente. Y eso se va a mantener constante. Va a ser una relación que va a ser constante. Esta formulita que vemos F igual a M por A, esa es la fórmula que identifica a la segunda ley de Newton. Es decir, la suma de las fuerzas que actúan sobre un cuerpo va a ser igual a la masa por la aceleración que este cuerpo lleva. Pero observen que la fuerza y la aceleración son cantidades vectoriales, a diferencia de la masa, que es un valor escalar. ¿Alguien se acuerda qué significa escalar? No escalar de hacer montaña, sino que es un escalar y que es un vector, la diferencia entre ambos. ¿Nadie se acuerda? No. ¿Cómo va a ser Estoy eso? buscando mis apuntes, por ahí tenía mi libreta. Es más fácil en Google. A ver, Ruth, dinos qué es un escalar. Busqué en San Google y dice que una escalar es aquella que queda completamente determinada con un número. A ver, ponme un ejemplo. No, pues no. Sí, Ruth, efectivamente, esa es la definición, o sea, se define con un número. Por ejemplo, la masa. Cuando hablamos de la masa y el peso, recuerden que están relacionados. Simplemente que la masa es una característica de un cuerpo que no cambia independientemente en donde esté. O sea, una persona que tiene aquí una masa de 50 kilos, si va a la Luna va a seguir teniendo esos 50 kilos. Si va a Marte va a tener esos 50 kilos. Pero el peso cambia influenciado por la gravedad. Entonces, cuando nosotros nos pesamos, en realidad lo que estamos haciendo es multiplicar nuestra masa por la aceleración de la gravedad. Por esa razón, si nosotros nos pesamos al nivel del mar, vamos a tener un peso, y si nos pesamos en el pico de Orizaba, vamos a tener otro peso diferente. La masa se mantiene, pero el peso cambia. Y si nos vamos a la Luna y nos pesáramos en la Luna, pues obviamente pesaríamos mucho menos porque la fuerza de gravedad en la Luna es mucho menor que la fuerza de gravedad aquí en la Tierra. Entonces no estamos gordos, solo estamos en el planeta equivocado. De ahí viene ese meme. Sí, de ahí proviene. Ya lo Muchos encontré, memes. pero no dice lo que usted. Sí, muchos memes dicen, están basados en leyes científicas en realidad. Entonces, por eso es que la masa es un escalar, porque es una cantidad física. Entonces, por ejemplo, a lo mejor la masa de una persona que pesa 100 kilos anda por los 10 kilos más o menos. ¿Sí? ¿Ok? Entonces, esa masa no cambia en ningún lugar, por eso es un escalar. Pero la aceleración recuerden que al ser un vector, va a tener magnitud, dirección y sentido. ¿Sí? Y los escalares solamente tienen magnitud, no tienen dirección, no tienen sentido. ¿Sí? No importa si estamos parados, si estamos acostados, si estamos sentados, si estamos inclinados, la masa se mantiene. ¿Sí? Okay, pero la fuerza cambia. Si yo tengo un cuerpo, un cuerpo y le aplico una fuerza en este sentido, ¿sí? Va a tener una magnitud y una dirección. Pero si la inclino, cambia. Recuerdan que cuando estaban horizontales o verticales, ¿sí? Era rápido lo calculamos, pero ya cuando tenía inclinación, recuerdan que veíamos dos componentes, una componente horizontal y una componente vertical, que dependía
del ángulo que hace la fuerza con respecto a la vertical, ¿sí? O a la horizontal, ¿sí? Y entonces, en realidad, nosotros vamos a llegar a que la suma de fuerzas que estén actuando, o sea, aquí es si solamente actúa una fuerza, o si tenemos la resultante. Pero si tenemos varias fuerzas actuando, entonces esa suma de fuerzas va a ser igual a la masa del cuerpo por la aceleración que lleva el cuerpo. Ahora, si vemos las unidades, si nos vamos a la parte de las unidades, ¿sí? Recuerden que manejamos dos sistemas de unidades, el sistema de unidades internacional, ¿sí? Y el sistema inglés. En el sistema de unidades internacionales, la masa va a estar dada en kilogramos y la aceleración en metros sobre segundo cuadrado, ¿sí? Como la fuerza es masa por aceleración, entonces nos queda que la masa de 1 kilogramo por la aceleración de 1 metro por segundo cuadrado, o sea, que nos daría 1 kilogramo metro sobre segundo cuadrado, equivale a lo que conocemos como 1 newton. ¿Sí? Recuerden que en el sistema internacional, ¿sí? Utilizamos el gramo para pesos, ¿sí? El metro para longitudes y el segundo para el tiempo. ¿De acuerdo? Y todas las demás unidades en realidad son unidades derivadas de aquí, como es el caso del newton, que se define como una masa de 1 kilogramo que lleva una aceleración de 1 metro por segundo cuadrado, equivale a 1 newton, ¿sí? Y el peso, como decíamos, va a estar dado igual a la masa por la gravedad. Y en el sistema internacional, la aceleración de la gravedad equivale en promedio a 9.81 metros sobre segundo cuadrado. Para el caso del sistema inglés, ¿sí? La fuerza va a estar dada en libras, ¿sí? La aceleración va a estar dada en pies por segundo cuadrado, ¿sí? Y entonces eso, la división de ambos equivale a lo que se conoce como un slug, ¿sí? Que va a ser la medida de la masa. Entonces, un slug es 1 libra sobre un pie sobre segundo cuadrado. Y la aceleración de la gravedad en el sistema inglés equivale a 32.2 pies por segundo cuadrado. Okay. Y aquí vemos unas equivalencias entre el sistema internacional y el sistema inglés. Por ejemplo, para la longitud, un pie equivale a 0.3048 metros, 1 libra equivale a 4.448 newtons y un slug equivale a 14.59 kilogramos. Entonces, ahora... ¿Es un slug? ¿Es un un slug? Sí, un slug es la equivalencia de la masa. Entonces, si te das cuenta, si nosotros de esta fórmula despejamos la masa es igual a la fuerza sobre la aceleración. ¿Okay? Y la fuerza en el sistema inglés está dada en libras. Y la aceleración está dada en pies sobre segundo a cuadrado. ¿Okay? Entonces, si nosotros, esto son fracciones, acuérdate, entonces, si arriba ponemos libras sobre 1, y abajo pies sobre segundo cuadrado para resolver la fracción. Recuerda que se multiplican extremos por extremos, ¿sí? Entonces queda en la parte superior libra, segundo cuadrado, y en la parte inferior pies. Entonces un slug equivale a 1 libra, segundo cuadrado, sobre pie. ¿Sí? Oh, ya, gracias. ¿Sí? Eso es una unidad derivada en realidad. ¿Sí? Oh, ya. Ahora, si nosotros consideramos una partícula que está sometida a varias fuerzas, esta partícula que está aquí en color verde tiene una masa de magnitud m, ¿sí? Y tenemos que sobre ella actúan F1 y F2. Entonces, para encontrar el equilibrio aquí, lo que vamos a hacer es que la suma de estas fuerzas es igual a la masa de la partícula por la aceleración que lleve la partícula, ¿no? ¿Sí? Y esta formulita es para cuando nosotros tenemos movimiento, ¿sí? Y cuando no haya movimiento, pues seguiremos utilizando la que utilizábamos en la parte de estática. ¿Sí?
Entonces, lo que vamos a hacer nosotros en realidad, cuando tengamos movimiento, lo que vamos, dentro de una partícula, lo que vamos a hacer es sustituir esta ecuación por ecuaciones equivalentes, ¿sí? Que incluyen cantidades escalares. Vamos a interpretar un poquito eso. Lo que vamos a hacer es sacar las componentes rectangulares. Recuerden, las componentes rectangulares, si nosotros teníamos un sistema de coordenadas, y tengo aquí una fuerza F, la componente rectangular es esta, que es Fx, y esta otra, que es Fy. Y si conozco este ángulo teta, entonces recuerden que Fx es igual a F coseno de teta, y que Fy es igual a F seno de teta. ¿Se acuerdan de esa parte? Sí, acuérdense que eso sale de un simple triángulo, ¿no? Si yo tengo este triángulo y digo que esto es F y que esto es Fx y que esto es teta, entonces al calcular yo el coseno de teta, recuerden que es cateto adyacente, que en este caso es Fx, entre hipotenusa. Y si despejo Fx, tengo esto. Y si acá tengo a Fy, entonces recuerden que seno de teta es igual al cateto opuesto, que es Fy, entre F. Y como esta F pasaría multiplicando, despejando Fy, pues obtengo esto. Eso lo vimos el semestre pasado. Sí, en ¿Qué el quiere decir? pasado. Que para un sistema tridimensional, nosotros la fuerza F la vamos a descomponer en sus tres componentes. La que les puse aquí es en 2 dimensiones. Acá la estamos viendo en 3 dimensiones. O sea, la componente en X, la componente en Y y la componente en Z. ¿Sí? Donde recuerden que Fx es el escalar de la fuerza y es el vector unitario que nos da precisamente la dirección, esta dirección. ¿Sí? ¿Sí? Fy por J porque está dirigido en el eje de las Y, y Fz por K. Va a ser igual a la masa por las componentes en X, la componente Y y la componente en Z. Es decir, si nosotros hacemos suma de fuerzas en X, vamos a tener suma de fuerzas en X igual a la masa por la aceleración en X. O sea, estoy tomando esta parte y esta parte. Si hago únicamente las fuerzas en Y, que es esto de aquí, ¿sí? Va a ser igual a la masa por la aceleración en Y y lo mismo en Z. ¿Okay? Es decir, la suma de fuerzas en X va a ser igual a la masa por la segunda derivada de la posición. ¿Quién es la segunda derivada de la posición? En ingeniería, cuando hablamos de la segunda derivada de la posición, a ver, Es la velocidad. no, por ahí vas, cerca. La Bueno, segunda, cuando derivada vamos La posición, nos daba la aceleración. aceleración. exactamente, sí. Joana, muy bien. La primera, ¿cuál es la velocidad? Derivamos la posición, Sí, sí. tenemos la primera derivada, ¿sí? Y es la velocidad. Y la segunda velocidad. derivada nos da la aceleración. Esta es una forma de representar las derivadas, los puntitos arriba. Recuerdan que si hay un puntito, significa primera derivada. Si hay 2 puntitos, significan la segunda derivada. Entonces, si se dan cuenta, nosotros podemos conocer en cualquier instante la aceleración, la velocidad y la posición de la partícula. ¿Sí? Como ejemplo, tenemos a un proyectil. Si ignoramos la resistencia del aire, ¿por qué razón ignorar la resistencia del aire? Porque complica mucho las funciones matemáticas y depende de muchos factores y de las condiciones climáticas. Entonces no es tan fácil analizarlo. ¿Sí? Para entender esta parte, cuando nos adentramos con la ingeniería, se hacen algunas suposiciones, como por ejemplo, ignorar esa parte de la resistencia del aire. Ya cuando realmente estudian una nave, pues no la pueden hacer a un lado, ¿verdad? Entonces, la única fuerza, si nosotros ignoramos la resistencia del aire, la única fuerza que va a actuar después de que el proyectil ha sido lanzado, o sea, lo impulsan, y lo único que va a estar actuando es el peso. Y el peso es una cantidad vectorial, que va a ser omega, o sea, la omega que es el peso, y como va en forma vertical, por el vector unitario en el eje de las J, o sea, en el eje de las Y. Y por lo tanto, para este proyectil, o sea, m por la masa por la aceleración en el eje X va a ser 0, en el eje Z también va a ser 0, pero en el eje de las Y, o sea, la masa por la aceleración en el eje de las Y
va a ser igual a menos W. ¿Qué quiere decir? Que el peso va a ir hacia acá abajo, pero hacia arriba, la masa por la aceleración, nada más en el eje vertical, ¿sí? Okay. Y si nosotros hacemos estas componentes, pues bueno, nosotros podemos, el peso está dado por mg, como ya habíamos visto, ¿sí? Entonces, si nosotros despejamos de aquí, m pasa dividiendo, pero omega es igual a la masa por la aceleración de la gravedad. Por eso es que las masas se eliminan. Y si se dan cuenta, la aceleración va a ser menos g. Por esa razón, si se dan cuenta, cuando nosotros utilizamos la letra g, muchos ya le dicen que es la fuerza de gravedad. No es la fuerza de gravedad. G es la aceleración ocasionada por la fuerza de gravedad. Por eso sus unidades son metro sobre segundo cuadrado. En realidad es una aceleración, ¿sí? Ahora, por ejemplo, si tenemos un movimiento circular, vamos a tener componente tangencial y componente normal. Ya sabemos que la componente tangencial va perpendicular, como podemos ver aquí. ¿A quién? A la partícula y la línea que hace esta partícula con el centro de rotación. Entonces, si el centro de rotación está aquí, entonces recuerden que va a ser, lo que vamos a considerar es esta línea, desde el centro de rotación hasta donde está nuestra masa. Y aquí va a ser perpendicular, significa que hace un ángulo de 90 grados, como ya sabemos. Y entonces va a ir la fuerza tangencial. Y la normal va de donde está la partícula hacia el centro de rotación. ¿Sí? Y eso va a ser igual también a la masa por la aceleración normal, como vimos en la unidad anterior. Y la tangencial va a ser la masa por la aceleración tangencial, ¿no? ¿Okay? Como podemos ver en estas ecuaciones aquí abajo. Suma de fuerzas tangenciales va a ser igual a masa por aceleración tangencial y suma de fuerzas normales va a ser igual a la masa por la aceleración normal. Y si sustituimos la aceleración tangencial y la aceleración normal, bueno, pues podemos poner la derivada de B con respecto al tiempo. Masa por la derivada de B con respecto al tiempo. O bien B cuadrada por el radio de rotación. O sea, el radio de rotación que viene siendo la distancia del centro de rotación a donde está ubicada la partícula. Y otro concepto importante, es que este está en otra parte del libro, se los puse aquí, es la fuerza de fricción porque la vamos a estar manejando ahorita nosotros. Entonces, la fuerza de fricción es un concepto bastante complejo de analizar, pero que en ingeniería se ha simplificado porque es tan complejo y es tan poco lo que suele variar el resultado real, ¿sí? Que hacer el análisis llevaría demasiado tiempo. Entonces vamos a hablar de dos coeficientes de fricción. Uno que se le llama estático y otro que se le llama dinámico. ¿Qué es estático? Cuando acá está. Tenemos un cuerpo, este es el cuerpo, y está en una superficie y no se mueve. ¿Por qué no se mueve? Pues porque hay una fuerza de fricción que lo detiene. Si yo lo pongo en otra superficie, se desliza, ¿no? Entonces tiene un coeficiente de fricción dinámico. Entonces, dependiendo de la superficie, depende el valor de esa fuerza de fricción. ¿Alguien, con lo que observaron ahorita, alguien me puede decir, entonces, qué es la fuerza de fricción? ¿Dónde, Miguel Ángel? Es como la aceleración, ¿no? Porque desacelera el objeto dependiendo de la fricción. Lo mantiene estático. En eso tienes razón, Joana. O permite que se mueva. Entonces, ¿qué es? ¿Te acuerdas de la tercera ley de Newton que dice que a toda fuerza de acción hay una de reacción de igual magnitud que en sentido contrario? ¿Sí? ¿Qué significaba eso? Significa que si yo tengo un cuerpo que está estático,
Hay otro que opone resistencia. Así es. Hay otro que impide que se mueva. ¿Y quién es esa fuerza que impide que se mueva? La fricción. Exactamente, la fuerza de fricción. No, Muy bien. así. Muy bien, Joana. Es la fuerza de fricción la que permite, la que impide que se mueva. Pero cuando la fuerza de fricción es pequeña, ¿qué sucede con el cuerpo? Se desliza. ¿Por qué? Porque el peso de este cuerpo, o sea, recuerden que el peso es una fuerza también. Entonces, la fuerza que representa el peso, o sea, representada por el peso, es mayor que la fuerza de fricción. Pero cuando la fuerza de fricción es mayor o igual que el cuerpo, entonces impide su movimiento. ¿De qué depende entonces esa fuerza de fricción? Del peso del cuerpo. No. ¿De qué más? No sé. A ver, vamos a preguntarle. Pregúntale otro. A ver, Alexis. Alexis, Sí, Inge. ¿de qué depende esa fuerza de fricción? ¿De qué observaste que dependía? De un objeto, ¿de qué corresponde la fuerza de fricción? Ajá. Inge, ¿De qué? pues, A ver. pues no responde, por ejemplo, cuando corresponde a un cuerpo, bueno, el cuerpo ve que tiene a la hora, yo digo que son como los motores, ¿no? Cuando por ejemplo, le tiene que, cuando aceite, ¿no? Por ejemplo, Ajá. el cuerpo, ¿no? Depende mucho también de la fuerza, ¿no? Ahora sí, pues, para que no se friccione los engranes, yo digo que también de un elemento, ¿no? Así es. Ok, exactamente, Alexis, tienes la idea, bastante buena idea. ¿Qué pasa si no le pones aceite? Se quema, bueno, Se quema. Ok. Cuando tú hablabas, ya que hablabas de los engranes, entonces tú tienes los dientes de los engranes, están así, sí, ¿no? sí, Cuando hay aceite, ¿con qué hace contacto el diente del engrane? hace contacto ahora sí, con el mismo, ahora sí, con la misma, el mismo engrane, sí, Con el aceite, ahora sí, en realidad con con el el aceite, aceite. sí, Exactamente, porque hay una película de aceite entre los dos dientes. Entonces están los dos dientes y hay una película de aceite, ¿sí? Aparte de que también sirven para disipar el calor, ¿no? ¿sí? Pero si no le pones aceite, sí, entonces están directamente sí, el ajá. diente con el diente, o sea, el metal con el metal. Ya Entonces, se en realidad friccionan más. depende de los Sí. materiales. O sea, esa es una primera, esa es la primera teoría, depende de los materiales. Es mucho más complejo que nada más de los materiales, porque se puede tener el mismo material y tener diferentes fuerzas de fricción. ¿Sí? ¿Por qué razón? Porque en realidad es un efecto molecular. Cuando tú tienes una superficie, sobre la cual, desliza un objeto, ¿sí? Entonces lo que sucede, o sea, hay una cierta rugosidad en el objeto que impide que se deslice, ¿sí? Pero esa rugosidad tiene que ver también a veces con la porosidad del material. Entonces, tú puedes sentir un material muy liso, ¿sí? Pero que tiene muchas porosidades, y puede haber otro material liso que tiene menos porosidades. Esa parte también influye, y puede ser el mismo material, nada más que con menos porosidades. Por eso les digo que en realidad el concepto de fuerza de fricción es mucho más complejo. Aunque para simplificarlo, usualmente decimos que la fuerza de fricción depende del material, de los materiales que están en contacto, ¿sí? Y con eso se simplifica. Y entonces ya se han hecho experimentos y se han dado coeficientes de fricción donde dicen, si tienes madera con metal, el coeficiente de fricción estático vale tanto y el dinámico vale tanto. Si tienes metal con metal, también, ¿no? Hay unos valores ya establecidos, pero son aproximados, no son 100% verídicos, ¿no? Y entonces la formulita que nos va a regir va a ser esta. Si se dan cuenta, la fuerza de fricción la vamos a calcular multiplicando el coeficiente de fricción
que está denotado por la letra griega mu, multiplicado por la fuerza normal. Ahorita vamos a explicar. Bueno, ¿qué es la fuerza normal? La fuerza que va perpendicular a la superficie. Tengo una superficie, tengo un cuerpo. ¿De acuerdo? Si se dan cuenta, la libreta representa mi superficie. Y entonces la fuerza normal está perpendicular. Ahí está. ¿Sí? Bueno, en realidad de acá abajo, perdón. Entonces, aquí tengo mi peso, que mi peso sí es vertical, pero la fuerza normal va perpendicular a la superficie. ¿De acuerdo? De aquí hacia arriba. ¿De acuerdo? Ahorita lo vamos a ver con unos ejemplos. ¿Sí? Y entonces, mu K, la letra mu, subíndice K, va a representar el coeficiente de fricción cinético, ¿sí? Y mu S, el coeficiente de fricción estático. Ok. Y bueno, aquí les dejo esto para que después lo vean con calma, ¿sí? Y vamos a hacer este ejercicio. Entonces, ¿qué datos tenemos? Dice que un paquete de 20 kilogramos, entonces conocemos la masa. Recuerden que la masa está dada en kilogramos en el sistema internacional. Si nos dijera newtons, sabríamos que es el peso. Se encuentra en reposo, como podemos ver en la figura. ¿Sí? En un plano inclinado, cuando se aplica una fuerza, y esa fuerza es la fuerza P que vemos en la figura. ¿Sí? Lo que nos piden es precisamente determinar cuánto vale esa fuerza P. Dice, si sabemos que se requieren 10 segundos, o sea, bueno, está en reposo. Entonces, la velocidad inicial es igual a 0. Pero se requieren 10 segundos para que el paquete recorra 5 metros. O sea, haya un cambio de posición igual a 5 metros. Hacia arriba sobre el plano inclinado. Los coeficientes de fricción estática y cinética entre el paquete y el plano iguales son iguales. Es decir, mu S es igual a mu K. Y como son iguales, lo vamos a dejar nada más con la letra mu para no poner subíndices. Igual a 0. Inge, ¿es delta X o LX? Delta, no sé, es que se borra. Es que aquí en PowerPoint hace feo esto. Nada más que como ya se me va a acabar el tiempo, no me quise pasar al pizarrón, porque después voy a tener que volver a hacer todo. Es delta X. ¿Puedo continuar? ¿Ya guardó la clase, Inge? ¿Ande? Ya, No, ya hasta que termine se empieza a guardar, Dani. Ah, bueno, gracias. Y cuando entramos a la otra, se empieza a guardar, ha de tardar unos 10 minutos, 15 minutos. Y, y entonces ya le doy yo a guardar. O sea, empieza como a almacenarlo en el buffer. ¿Sí? Ah, ok.
Entonces, lo primero que tenemos que hacer es... Inge, recuerden perdón, que ¿dónde la... tiene la... Inge? Mándeme, Zaira. Donde tiene la de V, ¿qué es velocidad? No. Ah, sí, velocidad inicial igual a 0. 0. Ya, gracias, Ajá. Inge. Sí. Y entonces vamos Solo- a dibujar. Recuerden que nosotros vamos a ocupar esta formulita. Suma de fuerzas igual a masa por aceleración. ¿Ok? Donde la fuerza y la aceleración son cantidades vectoriales. Entonces, ¿qué quiere decir? Que tienen magnitud, dirección y sentido. Y entonces vamos a dibujar nuestro paquete, o el cuerpo que tenemos aquí. Este va a ser nuestro eje X. Y este va a ser nuestro eje Y. Y vamos a dibujarle qué fuerzas actúan sobre este cuerpo. Bueno, pues tenemos en primer lugar el peso, que está dirigido verticalmente hacia abajo. Tenemos también la normal, la fuerza normal, que les decía yo que era perpendicular a la superficie y va dirigido hacia arriba, ¿no? Sí. Y tenemos la fuerza P. Y esta fuerza P dice que hace este ángulo de 30 grados. Pero también sabemos que este ángulo es de 20 grados, ¿verdad? Recuerden, este ángulo de 20 grados es el que tenemos acá en la figura. Y es ese mismo, ¿ok? ¿Sí? Y si ese ángulo es de 30 grados, y este otro es de 20, entonces yo tengo que este ángulo es de 20 grados también. ¿Hasta ahí vamos de acuerdo? Sí. ¿De acuerdo, Inge? Y además, como están dos cuerpos en contacto, hay una fuerza que se opone al movimiento, y esa es la fuerza de fricción, que va en contra del movimiento. Como dice que la fuerza está hacia arriba, está desplazando al cuerpo hacia arriba, entonces la fuerza de fricción va a estar dirigida en sentido contrario. Y ahí tenemos las fuerzas, y de este lado, entonces tenemos que es igual, vamos a tener la masa por la aceleración, ¿sí?